Boa tarde, benvidas, benvidos aos convidados ao ciclo Pensarmos, que retomamos a actividade despois do parón estival, afortunadamente de xeito presencial, aínda que tamén a través de streaming, grazas ás persoas que estén conectadas, saben que poden facer as súas preguntas a través da páxina e que aquí as recibiremos. Pois as que estamos de xeito presencial, moitísimas grazas por acercaros hasta aquí para continuar con este ciclo que teña, que a súa motivo, digamos, o seu fío conductor eran reflexións a respecto da mentira. Claro, dende a sección de pensamento, preguntarnos pola mentira e non pola verdade pode parecer un tanto curioso, no sentido de que habitualmente na filosofía hai un cuestionamento sobre que é a verdade, pero vivimos tempos de supostas normalidades, posnormalidades, novas normalidades, verdades, posverdades, e queríamos que a palabra as mentiras nos facía como incidir en un dos problemas fundamentais que os estamos vivindo. Que son os discursos, quen os emite, como os emite e con que obxectivo ou con que finalidade. Por iso, moitas grazas ao convidado de hoxe, ao Jaume Alonso Cuevillas e ao membro da sección de pensamento, San Antón Pérez Lema, que van a dialogar, debatir, ter un encontro a respecto das mentiras nun ámbito que a veces parece moi lonxano, pero que ten que ver moito coas nosas vidas como ámbito judicial. Unha vez que eles rematen este coloquio, este diálogo, teremos aberto o tempo para as vosas cuestións, para as vosas reflexións e tamén para aquelas persoas que o fagan a través da rede. Moitísimas grazas por vir. Este ano, no mes de outubro, por circunstancias, a ideas, a vontade de logo da sección e do conferenciante, non teremos sesión de Pensarmos. Vos convidamos para a seguinte, que será en novembro, que será o último mércores, cambiamos tamén de data, este ano así, temos que asustar un pouco as datas e esperamos tamén no 2022 seguir con este ciclo. Moitísimas grazas por estar aquí e xa comenzamos. Se me permitides, bo día a todos e a todos. Farei unha presentación do amigo Jaume, do que partillamos. Eu creo que, de alguma maneira, ademais de certa perspectiva vital, de anos dedicados a cuestións xurídicas, unha sensibilidade patriótica, que eu creo que é unha cuestión importante, unha cuestión importante máis no mundo que está a vivir Europa e no mundo, porque o patriotismo, de alguma maneira, explica unha cousa que é a transversalidade e explica unha cuestión que é ter unha idea global da sociedade, é dicir, dificilmente un patriota pode ter unha perspectiva puramente, entendo, de clase e moito menos unha perspectiva de dominación de clase. Jaume, como sabedes, é abogado, é economista, doutor en Dereito, doutor en Económicas, catedrático de Dereito Procesual da Universidade de Barcelona, antes chamada Central, non? Non, nunca se ha chamado Central. Universidade de Barcelona, efectivamente. Se conoce como Central. Universidade de Barcelona, efectivamente. Es unha fake news. Sí, unha fake news, efectivamente. Boa apreciación, Jaume. Foi decano do Colexio de Abogados de Barcelona entre o 97 e 2005. Tendes aí a presentación, presidente do Consell de Advocats de Cataluña, conselleiro vicepresidente do Consello General da Abogacía Española, presidente da European Bar Federation, que é a federación, o gallá fora máis operativa, a que nos une a todos os abogados a nivel da Unión Europea. Por tanto, unha persoa absolutamente central no que é a vida universitaria, na que é a vida xurídica corporativa de Cataluña, nun despacho moi transversal. E despois, a nivel político, a entrada na política foi bastante recente, foi a consecuencia do procés. Creo que fuches deputado no Parlamento do Estado nas legislaturas, nas eleccións do 19 e 19, as dúas eleccións do 19, hasta que ahora dimitiches para te incorporares como deputado ao grupo parlamentario de Junts per Cat,
bueno, e fuches tamén membro da mesa do Parlamento, autor de numerosas publicacións sobre temas de dereito procesual, dereito concursal e organización de justiza, e colaborador de varios medios de comunicación. A nivel xurídico, compre decir que os procesalistas son os que teñen que ser os directores dos despachos, non? É dicir, é unha cuestión que eu defendo moitas veces. Se non hai litigación, se non se pode defender unha litigación, bueno, pois os especialistas moitas veces na nosa cuestión pois estamos un pouco... E entón eu creo que podemos empezar, se che parece, Jaume, non sei se previamente o mellor, bueno, eu creo que o mellor que fagas ti mesmo unha introducción, porque eu só che quería preguntar primeiro por cuestións de procesos, de fake news, de procesos judiciais, que teñen vinculación coa cuestión do proceso. E teño vinculación cos atentados do 17 de agosto do 17 nas Ramblas, eses terribles atentados, que, por certo, ninguén fala deles. E pasaron aí escasamente 4 anos. E despois de falar diso, eu creo que temos que falar de cuestións de política, non? Que o mellor é onde vamos ter os titulares, non? Porque hai cousas que nos preocupan moito, bueno, pois aos empresarios, aquí algúns, non? Aos xuristas, aos abogados. Pero, bueno, a cidadanía eu creo que lle preocupan a estas grandísimas incertezas do noso tempo que son comuns a Cataluña, Galicia e a Europa toda. Jaume, se nos podes contar un pouco o que queiras decir introdutoriamente, porque probablemente sexa o último que podes decir con toda a liberdade, porque imos preguntar, vai preguntar a nosa... a xente que está aquí presente, e tamén vou preguntar eu. Bueno, moitas gracias ao Consello, Xoán Antón, boas tardes a todos e a todas, presenciales e conectados. Y, bueno, efectivamente son muchos los temas que has dicho que quieres que tratemos, a ver hasta dónde podemos llegar. Empiezo justificando un poco el título conectado con el ciclo de las jornadas que estáis organizando, porque hablamos de mentiras o de fake news. Se ha dicho en alguna ocasión que una de las primeras o de las principales víctimas de cualquier conflicto es la verdad. Esto se había afirmado respecto a los conflictos bélicos. Aquí no estamos afortunadamente ante un conflicto bélico, estamos ante un conflicto político. Pero yo creo que en este conflicto político también una de las primeras víctimas y principales ha sido la verdad. El derecho, al que, como explicaba Xoán Antón, pues llevo ya 30 y muchos años dedicándome como estudioso, como profesor, como abogado ejerciente. El derecho, sin entrar en tecnicismos, es evidente que es una estructura que se crea para solucionar conflictos, para que no vayamos solucionando los conflictos a garrotadas. Se crea una estructura jurídica y un poder judicial que puede resolver los conflictos entre particulares y el Estado, para evitar pues, lo que técnicamente llamamos la autotutela, que lo podríamos definir ya, que no vayamos con el garrote a defender cada uno de nuestros derechos. Pero resulta que el derecho es al propio tiempo también una estructura coercitiva. Y aquí lo que hemos vivido, yo me he percibido con muchísima claridad yo entro en escena política o político-jurídica el 7 de septiembre del 2017. Os hago memoria, el 6-7 de septiembre del 17 es cuando el Parlamento de Cataluña, en unos plenos convulsos, aprueba la ley del referéndum y la ley de la desconexión, e inmediatamente la Fiscalía de Cataluña reacciona interponiendo querellas contra todo el gobierno catalán por desobediencia y malversación. Me vienen a buscar, yo no tenía ninguna relación con ningún político, ni militaba en ningún partido, ni apenas conocía a ninguno de los que luego fueron mis defendidos. Y cuando me toca preparar ya los recursos pertinentes contra esta primera querella, me doy cuenta con una claridad meridiana y con una gran decepción como jurista. Me doy cuenta de que aquí el derecho se está utilizando como instrumento para reprimir la disidencia. Y esto
necesita dos factores. Primer factor, la verdad te importa poco. Debe construirse un relato que hacer encajar con las normas penales que luego van a querer aplicar. Por tanto, el primer factor es este del relato, de ignorar la verdad histórica de los hechos sucedidos y ajustarlos a aquello que interesa. Y otro segundo factor, que como jurista además me frustra en gran medida, que es ver cómo para poder llevar a cabo esta represión se están retorciendo todas las costuras del derecho, todas las costuras del derecho, todo aquello que llevamos tantos años estudiando, en mi caso explicando, ejerciendo, pues absolutamente retorcido. El sistema no tiene ningún reparo en sacrificar las normas más elementales del Estado de Derecho, las más elementales garantías procesales, para poder reprimir a los disidentes. Recordad que en España existió un delito que era el delito de convocatoria de referéndum ilegal. Esto se creó en época de Aznar, cuando preocupaba el plan Ibarretxe. Esto se creó en 2002 y cuando Zapatero llega al poder, primera ley que se aprueba en el gobierno Zapatero 2005, es la derogación de aquellos preceptos del Código Penal que castigaban la convocatoria de un referéndum ilegal. Es curioso acudir al diario de sesiones de los debates de aquella época, porque ya hay quien salta y dice, cuidado, que si algún día algún parlamento autonómico o algún gobierno autonómico declara una independencia de forma pacífica, no tendremos instrumentos penales para reprimirlo. Y el PSOE en aquel momento dice, no es necesario, el Estado de Derecho tiene otros mecanismos, es suficiente con que el Tribunal Constitucional lo anule y que quede sin ningún efecto y, por tanto, no es necesario aplicar el derecho penal, que en derecho decimos que el derecho penal es la última ratio, es el último remedio. Solo entra el derecho penal cuando no hay otras fórmulas para solucionar el conflicto. Pues pese a que había desaparecido del Código Penal ese delito de convocatoria de referéndum ilegal, que hubiera sido aplicable en caso de estar vigente, se dan cuenta de que lo que ellos califican del desafío catalán, que no tuvo suficiente con la respuesta a aquel referéndum, recordad en época de Artur Mas en el 2014, que se calificó de butifarrendum, referéndum de butifarrada, que se acabó castigando con una desobediencia, delito que no comporta prisión, solo inhabilitación. Digo, como que estos no han escarmentado y, por tanto, no tienen suficiente con esta respuesta, pues vamos a incrementar la represión. Y esto es lo que lleva pues, a tener que construir, este relato, en primer lugar, este relato para criminalizar. Esto se ve con más claridad en el segundo proceso, en el proceso ya en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Se tergiversan por completo los hechos y se retuercen por completo las costuras jurídicas para hacerlos encajar. Esto no es un proceso judicial, esto se ha vestido de proceso judicial, pero en realidad es pura y simple represión a la disidencia, vestida de proceso judicial, porque de cara al escenario internacional quedaría poco elegante una represión como la que sí se hizo el 1 de octubre, una represión con violencia física, y por tanto la fórmula ha sido esta, pues encarcelar a todos los dirigentes y como aviso de navegantes para cualquiera. Efectivamente, eu creo que sobre eso imos voltar despois, Jaume. A min gustaríame, porque é unha historia menos coñecida, non? Que nos contes a túa experiencia como abogado de varias acusacións particulares de asasinados e lesados polos atentados yihadistas, non? Das Ramblas. Bueno, sí. Do 17 de agosto, como percibiches ou se percibiches conexións do que lle chamamos desde Cataluña, de Euskadi, de Galicia, en máis sitios, o deep state, non? É dicir, sí. O estado profundo, pero parece que falábase dun señor, non? Que non sei se era mulá ou ayatolá, eu
vamos, de xerarquías islámicas coñezo pouco, pero, decir, sí que é verdade que había aí unha circunstancia de conexión, e isto quedou absolutamente tapado. Sí. Morreu unha chea de xente e o importante foi o dondo, é dicir, o importante é reprimir. Parece que realmente os delincuentes perigosos son os soberanistas cataláns no canto dos yihadistas que estaban a tentar nese momento. Non sei como viviches eso, como se vive en Cataluña. Foi un momento tamén de grande empoderamento do maior dos mozos de escuadra, o maior trapero, de certo enaltecemento dos mozos e ao mesmo tempo tamén de discusión de alguna metodoloxía, non? Déjame hacer un par de precisiones previamente. Calo xa che dou toda a palabra a partir deste momento. Un par de precisiones. Primera precisión. El ordenamiento jurídico español, las leyes españolas, empezando por la Constitución. A mí de la Constitución española no me gusta el título que regula la monarquía, no soy partidario de eso. Pero fuera de eso, la Constitución y las leyes españolas son unas leyes bastante avanzadas. El problema no está en las leyes, el problema está en la aplicación de las leyes, cuando los defensores del Santo Grial hacen interpretaciones regresivas en causas políticas. En causas no políticas, en la mayoría de asuntos que llevamos en tu despacho, en el mío, en el de algún otro compañero abogado que hay aquí en la sala, en la mayoría de ocasiones la justicia funciona más o menos. Hay jueces mejores, jueces peores, una justicia lenta, poco eficiente, pero no hay un desvío tendencioso con finalidades espurias en general. El problema es cuando la justicia afecta a intereses políticos. Yo he dicho en más de una ocasión que no es un problema de falta de imparcialidad, el problema no es que desde el Gobierno llamen al juez de turno para decir procede así, no es un problema de falta de imparcialidad, los jueces son imparciales, lo que no son neutrales. Los jueces se cayeron en el caldero de la hispanidad cuando eran pequeños y, por tanto, actúan con este objetivo de hay que salvar... Como Belis. Hay que preservar la unidad de España. Esto es lo que lleva a la teorización que se hizo ya por un insigne penalista alemán, Jacobs, a construir la idea del derecho penal del enemigo. El derecho penal del enemigo es cuando el derecho penal se utiliza en atención al autor. Me es igual lo que hayas hecho porque yo me voy a inventar lo que has hecho y además voy a adaptar la interpretación de las leyes a aquello que me permita castigar. Esto es el derecho penal del enemigo. Esto vale para la pregunta y respuesta anterior. Cuando hablamos del procés, se ha aplicado claramente el derecho penal del enemigo y vale también para la primera derivada de los atentados. La primera derivada de los atentados es la causa contra la cúpula de Interior, contra el mayor Trapero. Yo ahí intervine porque defendía al secretario general de Interior, el superior de Trapero. Y ahí también era otro caso de derecho penal del enemigo. Fijaos, paréntesis, ¿qué situación tenemos? Que por unos hechos sustancialmente iguales, en España hay dos verdades judiciales. El Supremo condenó, la Audiencia Nacional, el Supremo condenó al Govern y a los Jordis, la Audiencia Nacional absolvió a Trapero y a la cúpula de Interior. Y no es un tema de pruebas ni de participación. Los argumentos que utilizó el Supremo habrían llevado a la condena a los de la Audiencia Nacional y los argumentos que utilizó la Audiencia Nacional, que era sobre los mismos hechos, haciendo una lectura garantista de las normas jurídicas, hubieran llegado a la absolución en el caso del Tribunal Supremo. Incluso recordad que la Audiencia Nacional, la sentencia fue por 2-1, porque la presidenta hizo un voto particular en la misma línea de la sentencia del Supremo. Pero esto nos refuerza otra vez más que no es un tema de interpretación estricta del derecho, sino que tendenciosamente se aplica para servir a una finalidad. Pero decía que se ha hablado mucho del derecho penal del enemigo, cuando se utiliza el derecho penal, el sistema penal, para castigar al disidente, pero deberíamos empezar a hablar también del derecho penal del amigo. El derecho penal del amigo es cuando el sistema
actúa para proteger, para procurar impunidad al amigo, a la fin. Esto no hay que ir, ahora iremos al 17A, pero recuerdo, no voy a citar nombres, pero recuerdo el de algún político que hizo un máster en Aravaca y que entonces la justicia como que era fin, porque como lo tenían que juzgar algunos que le habían nombrado desde su partido, pues eso quedó en nada. Como el presidente de una comunidad autónoma, que no voy a citar, pero que está entre la valenciana y Andalucía, quedó también sin acusación porque se aplicó esta misma regla del proceso penal del amigo. Y esto es lo que nos pasó con el 17A, que a mí ahora completamente de registro. En el 17A yo efectivamente defendí a algunas víctimas, los padres en concreto, en particular de un niño de 3 años, del pequeño Xavi, que murió atropellado en las Ramblas. Desde el primer momento intentamos, mi cliente me dice, nada me va a devolver la vida de mi hijo, quiero saber la verdad y quiero que se mejoren los protocolos para evitar que esto vuelva a pasar. Y desde un primer momento, cuando nos levantaron el secreto del sumario, pusimos de manifiesto, intentamos ir por la vía de buscar la responsabilidad, de denunciar la responsabilidad del Estado, que como mínimo era evidente, como mínimo en 2 aspectos. Era evidente que había como mínimo una negligencia de los servicios secretos del Estado. Consta que el imán de Ripoll era un confidente del CNI, consta que recibió visitas cuando estaba en la prisión de Castellón, consta que después de una condena por drogas, misteriosamente no solo se anula su orden de expulsión, sino que le dan un permiso de residencia de larga duración. Todos los abogados sabemos que es inédito, es insólito, no se da. Es decir, consta de forma documentada en las actuaciones su relación clarísima con los servicios secretos españoles. Pero luego había otra responsabilidad evidente, y es que desde 2014 está en vigor un reglamento europeo, por tanto de aplicación directa en el Estado español también, que obliga a todos los Estados miembros a tener que regular la venta de lo que se llaman precursores de explosivos. El Estado español tenía esta obligación y no la cumplió, no la había cumplido. Por tanto, es inadmisible que los terroristas o cualquiera puedan ir a una droguería y comprar 150 litros de perióxido de hidrógeno, que todo el mundo sabe, o todo el mundo no sé si sabe, pero es decir que cualquier persona con conocimientos de química sabe que es el elemento que se utiliza para fabricar un explosivo llamado la madre de Satán, que es el que se utilizó en el Bataclan, en los atentados de Bruselas. Es una cosa conocidísima, ¿no? Entonces, es decir, que alguien pueda comprar 150 litros y que no salte ninguna alarma es una negligencia tremenda. Por tanto, nosotros intentamos desde el primer momento poner de relieve estos 2 aspectos y nos fueron cerrando todas las alas. Ahí se aplicó el derecho penal del amigo. Ahí no nos dejaron seguir. Es más, y yo apunté en su momento y me llamaron conspiranoico, y que es la teoría de la conspiración, pero lo he dicho y está escrito, incluso tengo un canal de YouTube donde se puede recuperar la intervención que hice final en el juicio, expresando todas las dudas que mantengo sobre si el imán de Ripoll está efectivamente muerto o no. Es decir, daba con argumentos sacados de la causa, decir, oiga, ¿cómo se explican que si su furgoneta el día del que estalla la casa de Alcanar estaba allá, que aparezca 3 días después en San Carlos de la Rápita, 15 kilómetros, si además sin ningún tipo de huella dactilar ni en el volante, ni en el cambio de marchas, ni en la maneta de la puerta? ¿Cómo se explican que su teléfono siga teniendo actividad 2 y 3 días después con llamadas de 3 minutos? ¿Cómo se explica que los supuestos restos no los haya reclamado nadie cuando él se consta que seguía manteniendo a su familia en Marruecos? Es decir, puse de manifiesto toda una serie de indicios documentados de la causa, diciendo, oiga, y yo no afirmo, porque sería poco riguroso por mi parte, yo no afirmo que el imán esté vivo.
yo personalmente tengo el convencimiento de que está vivo, y alguna información, pero no lo puedo afirmar con rigor. Yo lo que afirmo con rigor es que no hay evidencias de que esté muerto. Las pruebas de ADN que supuestamente se hicieron son un fiasco absoluto. Es decir, le envían una comisión rogatoria a Marruecos, entonces van 2 policías allá, que el momento que los interrogamos dicen, bueno, pero ustedes hablan árabe. Y digo, no, bueno, ¿hablarán francés? No, tampoco, pero nos trataron muy bien. Es decir, no saben muy bien a qué fueron. Les pide la Audiencia Nacional que saquen muestras de familiares de Sati, del imán, ¿no? Y al final, desde Marruecos contestan, el ADN es coincidente. Oiga, pero ¿quién les ha enviado a ustedes el ADN del imán, no? Es decir, que todo está lleno de elementos muy extraños. Y te decía, tienen en común con el otro tema el uso politizado de la justicia. La justicia, sabéis que se representa como una mujer ciega. Se representa como una mujer ciega, simbolizando que a la justicia le da igual quien tenga delante. Actúa con neutralidad, actúa con el rigor que haga falta, pero sin tener en consideración si me cae bien o me cae mal aquel a que estoy juzgando, sino limitándome a enjuiciar los hechos que se están investigando. Bueno, y alguna vez he tenido que decir que la justicia española no es que esté ciega, es que está cegada porque está cara al sol, ¿no? que es muy diferente, ¿no? Y este creo que es el elemento diferenciador, ¿no? Y efectivamente el juicio del 17A se intenta mantener con un perfil muy bajo, ni se acusa siquiera de asesinato a los supervivientes, ¿no? Que dicen como que los autores de los atropellos están muertos, no los juzgamos de asesinato, ¿no? Contraviniendo toda la jurisprudencia de la propia Audiencia Nacional, que siempre los que forman parte de una célula que tenían como objeto matar y acaban matando. Compartir objetivos, homicidio para todos o lesiones. Pero bueno, aquí desde el primer momento quedó clarísimo que se quería, este juicio se quería llevar con un perfil bajísimo. Eso es lo que explica que haya tenido en Cataluña. Tuvo durante el juicio cierta repercusión mediática. Esta semana también ha tenido cierta repercusión que ya ha salido en libertad provisional el tercero de los condenados, como que lo condenaron a 8 años y han pasado 4, ya no pueden alargar más la prisión provisional. Es decir, todo se ha mantenido con un perfil bajísimo. Porque está pendiente a casación, no Supremo, ¿no? De apelación todavía, de apelación ante la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Claro, ainda está apelación en la Sala de Apelación. Sí. Es decir, se ha mantenido con un perfil bajísimo porque, si no, habrían quedado en evidencia, como mínimo, las negligencias del Estado, ¿no? Y seguramente, si es cierto, que tampoco lo sabemos, pero si fuera cierto que el imán siguiera vivo, pues evidentemente tampoco habría ningún interés en encontrarlo. Sí, un comentario, se che parece curto, porque logo quería falar da Audiencia Nacional e a partir da Audiencia Nacional entrar na cuestión da cuestión judicial do proceso e logo xa entraríamos en política. Realmente o Deep State é igual, o Estado profundo é igual co PSOE que co PP. Sí. É dicir, sempre porque es que non... algúns abogados que de vez en cando levamos causas, eu creo que algunha vez aos que estamos na abogacía ou na política, algunha vez algunha persoa vinculada, ainda que sexa periféricamente ao Deep State, eu creo que aquí hai algunha persoa que sabe do que lle falo, e hai algunha maneira que che din, bueno, isto xa sabes como vai. E non che din máis, isto xa sabes como é, non? Ese tipo de... Pero es que, al final, non sei se ti veches esa vivencia. En efecto, hay un deep state, hay un estado profundo que va al margen de los partidos políticos. Un estado profundo, que es el que controla de verdad las riendas del Estado, el que tiene capacidad de actuar... E que tenga a súa pirámide na coroa. Sí, la corona es la vuelta de bóveda que sostiene el sistema. Pero es decir que al final aquí es un alto funcionariado, pero creo que debemos concentrarlo en uniformados y togados, que son los que tienen la capacidad de reprimir. Uniformados son ejército, policía, guardia civil, y togados va desde el Poder Judicial en sentido estricto hasta cosas
cercanas. El Constitucional estrictamente no es Poder Judicial, pero a estos efectos como lo fuera, o el Tribunal de Cuentas, que ahora del Tribunal de Ajuste de Cuentas, que la mayoría de la ciudadanía ha descubierto recientemente. Todos estos tienen su agenda propia. Es más, yo sostengo que la represión es más dura cuando gobierna el PSOE que cuando gobierna el PP, porque esta gente está más cercana al PP o a Vox, y entonces cuando gobiernan los suyos están más tranquilos. Cuando gobierna el PSOE, entonces como que han de hacer carambola, han de ir no solo contra los disidentes, sino también hay un objetivo colateral de desestabilizar el gobierno. Por tanto, la represión en general es más dura cuando gobierna el PSOE. Sí, aparte o PP ten certa capacidade para neutralizar cando, por exemplo, ten que falar de Movemento de Liberación Vasco, fala de Movemento de Liberación Vasco, non? Sí. Pero, e a cuestión da Audiencia Nacional, este é un tribunal, bueno, para introducir, como sabemos os juristas, saben moitos xente que está hoxe en día, isto é o vello Tribunal de Orde Pública, sin solución de continuidade de 4 de xaneiro do ano 76. Es más grave, porque el Tribunal de Orden Público... Era penal, nada máis. Era penal, pero el Tribunal de Orden Público es la reconversión del Tribunal para la represión de la masonería y el comunismo. Es decir, en la posguerra se crea la ley para la represión el Tribunal para la represión de la masonería y el comunismo. Y este es el que luego se reconvierte, o sea, llamarle Tribunal de Orden Público ya fue un lavado de imagen. Sí, 62. Es decir, que de ahí veníamos de la represión de la masonería y el comunismo, pasamos al TOP y luego a la Audiencia Nacional. Y es evidente que los magistrados que se van a dormir un día siendo magistrados del TOP, cuando luego se despiertan al día siguiente y son magistrados de la Audiencia Nacional, no han cambiado de ideología ni de actitud. La Audiencia Nacional, además, arquitectónicamente, es la arquitectura de la represión. El día que encarcelaron al Govern, que yo los asistía, entras allá por aquella imagen que vemos siempre, que es como una cúpula de vidrio, entonces con un ascensor bajas a la planta -3 y estás en un pasillo que es como algo menos de la mitad de esta sala, sin ventanas ni nada, de un gris... En San Fernando de Henares, ¿no? Sí. No, esto en las Salesas. En las Salesas. Sí. Esto en Madrid. El Tribunal Supremo. Sí. No, pero la Audiencia Nacional has de bajar al sótano -3, entonces es un pasillo sin ventanas, sin nada, solo un banquito entre medio, con aquella sensación, supongo que algunos por edad recordaréis aquella serie del Superagente 86, que iba pasando pasillos y se iban cerrando puertas, pues esto es la Audiencia Nacional. Es decir, entras allá y te acojonas ya, de todo la identificación lleno de policías, de paisano, de armarios por todas partes, ¿no? Claro, yo lo pasé muy mal allá cuando presionaron al Gobierno. La Audiencia Nacional es una anomalía por razones históricas y por razones competenciales. No tiene ningún sentido mantener un tribunal de excepción como es la Audiencia Nacional. Sí, porque é unha maneira de decir, oiga, vostedes suíces de Girona, de Euskadi, de Galicia, de tal, vostedes non saben xulgar estas cousas, isto hai que xulgalo en Madrid, non? Sí. É unha maneira... Mira, e aí xa introducimos a cuestión, antes de falar dos presos políticos que tiveron responsabilidade de goberno, eu creo que é importante falarmos, bueno, o Tribunal Supremo de Schleswig-Holstein dixo que era imposible no ordenamento xurídico alemán unha alta traición que non tivera un elemento de violencia, non? E resulta que nos atopamos con dúas persoas que non tiveron responsabilidade de goberno nin de parlamento, Jordi Cuixart e Jordi Sánchez, que son condenados a 9 anos por un delito que lle chaman sedición. A partir de aí fala, continúa. Bueno, yo publiqué en su momento el librito un juicio político y 100 preguntas, que precisamente tenía por objeto ir explicando, es divulgativo, no es estrictamente jurídico, es divulgativo, ir explicando porque todo esto es una gran mentira, ni hay sedición, ni hay rebelión. Claro, es que cuando empezamos a defender, una vez han presionado el Gobierno, empezamos a defender las primeras euroórdenes, es que tengo alguna anécdota deliciosa. Yo recuerdo en noviembre del 17,
Noviembre del 17 tenemos una reunión en Bruselas preparando la primera euroorden. Ahí estaba con Gonzalo Boye, que lo acababa de conocer. Él defendía a los dos consellers d'Esquerra y había contratado un equipo de abogados. Yo defendía a Puigdemont, Lluís Puig y Clara Ponsatí, otro equipo de abogados. Por tanto, éramos los 5 clientes, Gonzalo y yo, y 9 abogados belgas. Y la reunión ya era como una torre de Babel, porque entre nosotros hablábamos catalán, con Gonzalo en castellano, con los abogados en francés, pero Gonzalo y Clara no hablaban francés y con ellos hablaban en inglés, y los abogados entre ellos en flamenco. Es decir, que ya, la reunión ya era un poco rarota, ¿eh? Claro, a ellos les costaba seguir, porque si aquí hablábamos de Puigdemont, de Junqueras y tal, a un flamenco que le cuentas que no se sitúa, ¿no? Entonces les explicábamos que era una querella de 116 páginas, que no tenía los documentos acompañados, que el documento era un link en papel, en fotocopia no se abre nada, que nos lo notifican un día festivo para estar al día siguiente a 635 kilómetros de distancia, un tribunal que no es competente, que nos acusan de rebelión, que es el delito más grave del Código Penal, castigado hasta 30 años cuando no ha habido violencia. Entonces, bueno, los belgas aquellos, los flamencos se iban mirando, ¿no? Y entonces, como que Boye utiliza estos cigarros de estos que vaporea, hay un momento que les acabamos de decir una cosa de estas, Boye vaporea. Entonces yo vi que los belgas aquellos se miraban entre ellos, se reían, y pese a que no entiendo flamenco, tengo clarísimo que dijeron, estos tíos fuman grifa, ¿eh? Porque la dificultad que teníamos en el primer momento era convencer a nuestros abogados. Nuestros propios abogados no nos creían, porque tenían el cliché de que España es un Estado de Derecho, con unas leyes avanzadas, paréntesis, yo alguna vez hablando con algún abogado belga, le decía, es que ya os gustaría a vosotros tener unas leyes tan garantistas como las leyes españolas. El problema no son las leyes, lo que decíamos antes, el problema es cómo las interpretan y aplican en según qué casos, y no hay mecanismos de reacción suficiente para revelarse. Por tanto, ellos tenían la imagen separación de Estado de Derecho, separación de poderes, transición modélica con un rey que figuraba, claro, en 2017 figuraba que el rey que ya había abdicado, que era bueno, un ejemplo de todas las virtudes, ¿no? Y por eso, en el primer momento, teníamos dificultad para convencer a nuestros propios abogados, ¿eh? Afortunadamente, allí gozamos de la colaboración de los jueces españoles, que se quisieron pasar tanto de listos que se les acabó viendo el plumero, ¿eh? Porque sabéis, porque todo el mundo está en segundo de máster de Derecho, ya que a raíz en Cataluña es acojonante, ¿eh? Yo llevo más de 200 charlas hablando de esto, y de las preguntas que me hacen al principio y las que me hacen ahora, la gente en segundo de máster, ¿eh? En la Juan Carlos tendrían un doctorado ya, por menos, ¿eh? Pues el sistema de las euroórdenes, hay una lista de 32 delitos que la entrega es inmediata. Si es asesinato, tráfico de drogas, robo, no sé qué, corrupción, y entonces hacen la trampa de marcar corrupción, cuando nosotros enseguida decimos que esto no es corrupción. Entonces se siguen queriendo pasar de decir, ay, perdón, me he equivocado de casilla, se siguen queriendo pasar de listos y dicen, sí, es que la malversación siempre ha sido corrupción en España. Digo, sí, es que hasta 2015 la malversación, hasta la regulación de 2015, la malversación siempre era por apropiación indebida. Claro, entonces, si yo administro caudales públicos y me los meto en el bolsillo, se los doy a mi amigo, eso es corrupción. A partir de 2015 modifican el Código Penal. El último gobierno Rajoy, la última mayoría absoluta Rajoy con Catalá, modificaron una serie de leyes ya preparando esto, la del Constitucional, la Ley Mordaza, la de enjuiciamiento criminal, el Código Penal, y la reforma del Código Penal introduce la malversación por administración desleal, que es la que nos han aplicado después. Es decir, no, usted se ha gastado el dinero, no hay corrupción, pero en vez de dedicarlo a comprar libros, ha comprado vasos, ¿eh? Y eso es delito, que es una aberración. Y entonces intentan decir que eso era corrupción. Cuando lo ponemos de manifiesto, y ellos insisten diciendo, no, la malversación siempre ha sido corrupción, es cuando los jueces belgas empiezan a cuestionarse la confianza de los jueces españoles. El sistema de euroórdenes parte de la premisa de que entre sistemas judiciales de países democráticos de la Unión Europea, principio de confianza recíproca. Tú eres un juez tan democrático como yo y, por tanto, lo que tú me dices, en principio, yo me lo creo, ¿no? Cuando ves que te intentan levantar la camisa, se lo empiezan a mirar con lupa, ¿no?
No contentos con esto, retiraron sorpresivamente la primera euroorden, pero la segunda la vuelven a enviar con lo mismo. La primera había sido la Mela, desde la Audiencia Nacional, y Llarena la retira diciendo, bueno, es que esta chiquita no sabe hacer euroórdenes, yo voy a hacer una orden que os vais ahora, ¿no? Y la vuelve a enviar igual, y la que envía Alemania igual, y la que envía Escocia, ¿no? Y claro, esto nos ha dado mucha chance porque los ha puesto en evidencia. Pero aparte no solo desde el punto de vista del derecho sustantivo, sino desde el derecho procesal. Es decir, el Tribunal de Apelación belga, y no han ido a casación porque no han querido, el Estado español, ha dicho que el Tribunal Supremo era el tribunal incompetente para el caso de los presos políticos. Sí, sí. Es que lo es de forma flagrante y clarísima. Es decir, voy a intentar simplificarlo y para simplificarlo voy a poner un ejemplo un poco exagerado, pero un poco solo. Es decir, todos los hechos que se juzgaban habían sucedido en Cataluña. Pero como que resulta que un día Puigdemont habló con Comín con un teléfono fabricado en la China, esto ya es un delito internacional y, por tanto, está cometido fuera de Cataluña y se debe juzgar en la Audiencia Nacional. Es decir, como que había partidas que se decía de la malversación que se habían producido desde las delegaciones del Gobierno en algunos países. Esto es lo que dicen, justifica que el delito ya no se, el supuesto delito no se ha cometido en Cataluña, sino fuera. La ley dice que los cargos catalanes, en este caso, están aforados ante el Tribunal Superior de Justicia para los delitos cometidos en territorio catalán y para los cometidos fuera del territorio catalán ante el Tribunal Supremo. Y con lo cual dicen, bueno, como que un día llamó por teléfono, con un teléfono chino, llamó afuera, pues entonces ya el delito se ha cometido en el exterior y esto es lo que intentan llevarlo al Tribunal Supremo. Que perden a segunda instancia, a apelación, claro, que é un dereito fundamental da Convención Europea. Sí. O que pasa é que sí que hai unha excepción que eu creo que non pensaron no Estado español, esa excepción de que che xulgue o Tribunal Supremo, non? Ou un tribunal de renombre do teu Estado, non? É dicir, o que vas pensando todo que a organización judicial española... Nosotros cuando defendemos las euroórdenes hacemos tres cosas. Lo primero que hacemos es denunciar, oiga, esto no es corrupción. Les están intentando levantar la camisa y eso, tanto la Fiscalía belga como los jueces belgas, como luego los alemanes y los escoceses, enseguida lo ven muy claro, ¿no? Luego entramos en la fase de la doble incriminación. Si los hechos que me explica el juez español serían conforme a mi código penal belga, alemán, escocés, serían delito o no. Eso ahí nosotros hacemos de asistentes de nuestros corresponsales, de nuestros colegas alemanes, belgas y escoceses, porque son ellos los que deben mirar, los que conocen su código penal y, por tanto, si los hechos que les explicamos encajan o no. Pero hacemos otra cosa, y una cláusula de exclusión que ha tenido muy poco recorrido práctico, porque no se concibe en el marco mental de la Unión Europea. Hay una cláusula de exclusión que dice si no hay garantías de que va a haber un juicio justo, se puede denegar la entrada. Pero claro, las euroórdenes parten de este sistema, confianza recíproca entre Estados democráticos de la Unión Europea. Y entonces trabajamos mucho eso. De hecho, cuando a mí me vienen a buscar, que ya he dicho yo ni militaba en ningún partido, ni conocía apenas a nadie del Gobierno, me vienen a buscar porque el jefe del Gabinete Jurídico de la Generalitat fue alumno mío en la Facultad de Derecho, la mal llamada Central, que no lo ha sido nunca, pero se la conoce así, efectivamente. Viene a buscar a su profesor de procesal porque piensa, creo que con buen criterio, que esta causa será más procesal que material. Y entonces mi labor desde el primer momento es intentar, y presentamos un expediente de 280 páginas ante el Tribunal belga, todas las irregularidades procesales, es decir, cómo se han ido saltando todas las garantías procesales, el derecho al juez predeterminado por la ley. Es decir, hay una trampa previa con la aplicación del 155. Cuando se discutía en la ponencia constitucional, se discutía el que luego acabó siendo el artículo 155, que se copiaba de la Constitución alemana de Weimar. En los debates se dice, oiga, pero este artículo 155 que dice se podrán dar órdenes directas a cualquiera de las autoridades de la comunidad, ¿esto permitiría cesar a un gobierno autonómico? No.
Esto permitiría disolver un parlamento autonómico escogido de manera, no, mucho menos. Todo esto consta en el diario de sesiones de la legislatura constituyente y se dijo que no. E máis Manuel Fraga Elevade presentou unha emenda para que se incorporaran eses instrumentos que estaban no dereito austriaco, no dereito italiano. E dixeron non. E dixeron non. E aparte hai artigos de Gil Robes Gil Delgado, fillo de Gil Robes da República, e outro artigo de Enterría que din que son mecanismos de limitación, non de suspensión. El 155 lo que permite es que el ministro del Interior ponga bajo sus órdenes directas a los Mossos d'Esquadra y se salte al Conseller de Interior. Eso sí que lo permite. No permite cesar a un gobierno, ni mucho menos disolver un parlamento. Al cesar un gobierno, además, lo que consiguen es alterar la competencia. Por eso fueron la Audiencia Nacional inicialmente, hasta que luego rectifican y se lo llevan al Tribunal Supremo. Non tiña pensado sacar esta pregunta, porque así xa entramos en política, pero vouche plantexar. Ti non crees que no 155 foi unha demostración, como decía Smith, non, de acto de soberanía originario? É dicir, o artigo segundo da Constitución di que se recoñece o dereito de autonomía das nacionalidades. E eu teño para min que ese acto do 155 aprobado polo Senado, non? O estilo, xa que ti máis eu creo que partillamos un sentido de humor, non? Non sei se ti és da saga de Star Wars, non? Pero non te acordas que cando o Senado Galáctico aproba o 155 e o chanceler Palpatine, non, chega a esa situación, non, de efectivamente esa película, esa saga é moi curioso porque é precisamente a loita entre o principio republicano e o principio monárquico, o principio imperial, non? Pero volvendo ao noso, non? É dicir, ese artigo 2 da Constitución, dereito á autonomía das nacionalidades, de súpeto hai o que decía Smith. Chega un momento que o soberano é aquel que decide sobre o estado de excepción. Non crees que hai unha declaración de estado de excepción que a partir dese momento realmente, xa se non bastaba a sentencia do Constitucional sobre Cataluña, sí, bueno, es que nos di que estamos nunha constitución absolutamente fáctica. Lo que podría haber hecho el Estado español es aplicar el artículo 116 de la Constitución y aplicar el estado de excepción, si creían que efectivamente ahí había una rebelión, que no fue el caso. Claro, una rebelión, que es lo que aplican en su momento, porque les permite suspender a cargos públicos, se define como un alzamiento público y violento. Si un país sabe lo que es un alzamiento es España. En el siglo XIX se llamaban pronunciamientos y en el siglo XX hay el alzamiento de Primo de Rivera, el de Franco, bueno, ese como que fue glorioso y bajo palio, entonces eso no es pecado, está perdonado, ¿no? El 23F, ¿no? Pero aquí, ¿qué alzamiento público y violento hay? ¿Qué alzamiento hay? Recordad que, o quizás de aquí no lo vivisteis tanto, durante el mes de octubre del 17, cuando el gobierno y Puigdemont estaba que si convocaba elecciones o proclamaba la independencia, el fiscal general de la época dice, si proclamáis la independencia, os pondremos una querella por rebelión. Ergo, la rebelión, según ellos, se consuma el 27 de octubre, no el 1 de octubre, porque con posterioridad al 1, entre el 1 y el 27, decían, si proclamáis la independencia, esto será una rebelión. Respecto a querella criminal, más dura será la caída el 30 de octubre. Pero entonces quiere decir que el alzamiento público y violento debe ser el momento en que se alzaron los diputados del Parlamento a aplaudir, ¿no? Y la violencia debe ser el aplauso, ¿no? Es decir, que no tenía ningún sentido. Entonces, porque es tan dramático que si no sería esperpéntico. Pues entramos en política xa a saco e, bueno, volveremos a cuestións de elementos jurídicos. O día 1 de outubro hai, bueno, todos vimos o que pasou, non? O 2 de outubro se proclaman os resultados. Bueno, creo que desde o momento que se acordou, xa quizá antes co problema do Tribunal Electoral, da Comisión Electoral, pero tamén co Colexio Electoral Único, digamos, que as cuestións un pouco máis de cara ao nivel europeo, pois aí realmente quedaba nun esforzo importante, non, de pronunciamento público de votación, pero o 2 de outubro prodúcese eso que dá esos resultados do referéndum e o 3 de outubro hai unha grande xornada de país, non? Unha grande folga que prácticamente todo o mundo, isto é martes, non? O UGT, comisións, está o país inteiro. Se parou Cataluña. Na rúa, e ese día o preparado saliu falando ás 9 da noite. Sí. É dicir, o xefe de Estado falou ás 9 da noite.
Logo, 10 de outubro, hai un momento no que se proclama a independencia, non? Manon Tropo. Ti crees que faltou, é dicir, debeuse chegar máis alá ou pola contra, pola falta de estruturas de Estado e pola falta de preparación, bueno, pois, ti que botaches a faltar naquel proceso, púdose facer mellor, púdose facer peor? Seguro que se podría haber hecho mejor, es evidente. Entre otras cosas porque no se ha conseguido aún el objetivo. Puigdemont lo ha dicho, hace poco lo repitió en una entrevista, esta semana, ha dicho que su gran error fue no mantener la proclamación de la independencia el 10 de octubre. Pero yo creo que el día que lo tuvimos más cerca fue el 3 de octubre. El 3 de octubre el país estaba parado y verdaderamente veías que la reacción del alto funcionariado español en Cataluña era de retirada, era de pensar, bueno, esta gente ya... Y la Unión Europea estaba tensionada, ¿verdad? La Unión Europea estaba tensionada. Entonces, escuchar los cantos de sirena de Juncker y otros cargos europeos es lo que... quizá de orgullo, ¿verdad? Do propio Lendakari. Bueno, también intentó, sí, alguna mediación que no fructificó. Y eso es lo que llevó a no proclamar los resultados del 3 de octubre, que es lo que preveía la ley del referéndum, a posponerlo hasta el 10. El 10 hay aquella declaración interruptus en el Parlamento, que la independencia que duró 8 segundos, ¿no? Y ahí nos fuimos hasta finales de octubre y entonces dimos tiempo a que el Estado se preparara el 155, se rearmara todo, Claro, hoy tener visiones ucrónicas hoy o hacer distopías de que habría pasado no tiene ningún sentido. En Galicia decimos Deus nos libre dun xafoi. Sí. Foi certo que na tarde do día 1 de outubro Angela Merkel parou a represión? Bueno, Miquel Iceta dice que fue él. Sí. Bueno, no, de hecho, sí, pues gente cercana a Merkel ha hecho saber que sí, que efectivamente fue Merkel la que debió pegar un chorreo, no a Rajoy, sino al intérprete, ¿no? Ano 18, en 21 de decembro do 17, eu creo que poucas veces bueno, este ano hai un 52% casi de votos independentistas e votos soberanistas, aínda que hai que recoñecer que a abstención medra tanto no bloque do soberanismo como no bloque do unionismo. Pero o 21 de decembro do 17 moitísimos vivimos aquelo, algunha persona hoxe che ten comentado, non? Que vivimos o 1 de outubro, pero tamén vivimos o 21 de decembro. Aquelo foi increíble, non? Porque foi unha elección que estaba preparada para a elección da para arrimadas, pero las elecciones arrimadas. Sí. E foi un triunfo, non? Sí. Fíjate que cuando defendemos la primera euroorden y teníamos la vista, encarcelan al gobierno de los que se quedaron aquí, los encarcelan el 2 de noviembre. Entonces el 3 yo me voy a hacer la ruta por las prisiones, no como abogado, sino como asistente social, a llevarles algo de ropa, hacerles el ingreso del peculio y tal. Y entonces a la semana siguiente me voy, hecho polvo anímicamente, me voy a Bruselas ya y empezamos a preparar la euroorden. Teníamos una visa el 16 de noviembre, que entonces lo que me pide Puigdemont en aquel momento dice dame tiempo para poder acabar de cerrar la lista del 21 de diciembre. Porque en aquel, claro, ahora lo vemos como un gran éxito a 4 años vista, ¿no? Pero en aquel momento, por ejemplo, Quim Forn, el conseller d'Interior, y Meritxell Borràs, la consellera de Gobernació, se van a Bruselas, el 1 de noviembre están en Bruselas y cada uno de ellos me llama 20 veces a lo largo del día diciéndome, Jaume, ¿qué faig? ¿Qué hago? ¿Vuelvo o me quedo? Que era muy difícil, porque en aquel momento, dentro del gobierno Rajoy, había dos tendencias. La línea encabezada por el ministro de Justicia catalán no quería mártires y entonces decía, oye, no va a haber cárcel o como mínimo será un metesaca, es decir, nada, un coscorrón, lo que pasa es que cada día veíamos con más claridad que estaba ganando fuerza la línea de la brigada Aranzadi comandada por Soraya y que todos querían represión, mano dura, ninguna visión política, ¿no? De hecho, a todos los míos, fuimos en coche porque tal como estaba el clima no podíamos ir en transporte público, fuimos con mi coche, yo me llevaba a Quim Forn y su mujer y a Jordi Turull
y su mujer. Os podéis imaginar qué funeral de viaje, ¿no? A Madrid, sí, claro. Fue 2 de noviembre, claro. Sí, el 1, íbamos el 1 festivo, íbamos allá porque a las 9 de la mañana del 2 teníamos que estar allá y no nos atrevíamos a ir, tal como estaba el clima, ni en tren ni en avión, ¿no? Y yo a los míos les había hecho llevar la bolsita con algo de ropa interior y tal, por si acaso, ¿no? Algunos no, se ven las imágenes, como por ejemplo el vicepresidente Junqueras entra con una carpetita sin nada porque se habían creído la tesis de Rafa Catalá, ¿no? Entonces, después de... Como unha citación tan rapidísima, a min como sí, abogado... Bueno, los míos estaban advertidos de que probablemente ingresarían en prisión, ¿no? Pero lo recordaba por la pregunta que me habías hecho, por la gran incertidumbre que existía en aquel momento. En aquel momento, aunque yo era pesimista y pensaba que probablemente ingresarían en prisión, no sabía si alguno como Quim Forn o Junqueras para tanto tiempo o estarían 2 meses, no se sabía esto. Pero es que en aquel momento, cuando me preguntaban los que estaban en Bruselas si volvían o no, tampoco se sabía cómo irían las euroórdenes. Porque recordar que el clima oficial en España, que es que en 2 semanas estarían entregados, aquí, ¿no? sí. Y por tanto todo era muy, muy difícil. Y cuando los que estaban fuera me preguntaban, les decía, bueno, no te puedo asegurar nada. Hay una línea del gobierno que está dando instrucciones a la Fiscalía para que no haya gran represión y otros que sí. Me temo que se va a instaurar la segunda, la de Soraya, pero no te lo puedo asegurar porque, claro, el que no era partidario era el de Justicia, ¿no? Digo, si te quedas, es posible que te envíen y entonces si te envían, si vuelves enviado, entonces seguro que tienes prisión provisional por el riesgo de fuga más que evidente, ¿no? Pero a querela criminal do fiscal xeral do Estado xa se dirixiu para un ao Tribunal Supremo e outros á Audiencia Nacional. Ni siquiera se intentou no superior, ¿no? Puede ser que en aquel momento había gran incertidumbre y es cuando Puigdemont me pide tener tiempo para poder cerrar la lista el 21 de diciembre. Por esto buscamos el sistema para conseguir suspender la vista que teníamos el 16 de noviembre y entonces nos la señalaron para el 4 de diciembre. El 4 de diciembre la lista ya estaba hecha, con lo cual ya Puigdemont ya estaba tranquilo. El 4 de diciembre tuvimos, que era un lunes, la vista. Yo salí con muy buenas sensaciones, ¿no? Recuerdo que aquella noche me entrevistaron en TV3 y decía optimismo moderado, buenas sensaciones, pero la regla general es que las euroórdenes se conceden, por tanto, cautela, ¿no? Y entonces fue nuestra sorpresa cuando el 5, al día siguiente, Llarena retira las euroórdenes, que había pasado mientras tanto la competencia de la Mela a Llarena de la Audiencia Nacional al Supremo. Y hasta hoy, hasta hoy. Luego viene una segunda euroorden, una tercera, y hasta la fecha las hemos ganado todas. Y yo creo que en el estado en el que estamos nunca se puede, en el ámbito del derecho, no hay verdades absolutas, no hay certezas, ¿no? Pero yo creo que en el punto en el que estamos ahora ya no va a prosperar ninguna euroorden. Sí, eso casi con toda seguridad. Mira, unha pregunta podemos dedicarlle moi pouco tempo, porque quería facer despois outras dúas e logo que a ver se podemos empezar co coloquio do público. Turul, o candidato, non? O primeiro, bueno, despois de que se constata, bueno, con certa colaboración de Esquerra Republicana, se constata que Puigdemont non pode ser candidato, nin siquiera se explora esa cuestión, non? E Turul é candidato, hai unha primeira votación donde se chega a votar a CUP se tería maioría absoluta e o día seguinte iba a ir a prisión. Ti crees que hubiera ido a prisión se chega... Bueno, volvemos ao Deus nos libre dun xa foi, non? Pero eu creo que nese momento a CUP non valorou o momento histórico que estaba a vivir, non? No, sin duda, sin duda. Claro, aquí han habido grandes errores, El 30 de enero del 18 estaba todo preparado para investir a Puigdemont. Y entonces el Tribunal Constitucional salta con unas cautelares que no le ha pedido nadie, prohibiendo la investidura presencial. Pero yo hice un informe que permitía hacer una interpretación que permitía saltárselo. Por tanto, si hubiera habido voluntad política, se podría haber investido a Puigdemont. Ya sabemos que aquello habría durado 0,
porque el Constitucional lo habría tumbado al día siguiente, pero nos daba una gran fuerza de cara a la escena internacional que se invistiera el presidente, aunque luego lo anulara. Y luego tuvimos una segunda oportunidad con Jordi Turull. Jordi Turull ya estaba citado para el día cuando se convoca el pleno de la investidura en la que él va a ser candidato, el Supremo lo cita. Estaba citado para cautelares, Sí, para vista sí, bueno, que era evidente que iba a ir a prisión y aquel día la CUP no estuvo a la altura histórica del momento. Seguramente lo habrían impresionado igual, pero habrían impresionado, habría llegado con un coche oficial como presidente de la Generalitat. El presidente investido de Cataluña, claro. Y entonces esto cambiaba mucho el escenario. Aí la CUP non estuvo, sin duda, a la altura. Bueno, pois como son as 7:12, vamos facer as dúas últimas, porque as derradeiras serán as do público, pero como últimas eu quería che preguntar sobre dentro de, bueno, xa damos o salto hasta ahora, ano 2021, 51 e pico por cento, 52%, goberno, despois de moitísimos problemas, goberno de Esquerra e Junts, Esquerra ten un deputado máis, presidencia de Pere Aragonés, vicepresidente Puigneró, está xente como Girón, conselleiro de Economía, non? Laura Borrás accede á presidencia do Parlamento e tía a secretaría da mesa. E, bueno, aí a cuestión que paira é a mesa de diálogo, non? E claro, pois hai xente que, lóxicamente, dialogar é unha cousa moi boa. Eu non sei se, a min, se eu estou parcializado na cuestión, pero eu o que analizo é que a finais do 18 falouse dun relator, co presidente Torra. Falouse dun relator ou falábase dun mediador. Xa non digo dun mediador, dun relator. E agora falase simplemente de cuestións autonómicas e de cousas de comer, e ademais sin concretar e retirando un investimento a favor do aeroporto. Non sei, ao mellor estamos misturando moitas cousas. Ti como ves esta cuestión? Como crees que pode afectar o goberno? Quieres que te hable de la mesa del diálogo? En xeral, porque eu creo que a mesa do diálogo é a legislatura de Madrid. ¿No tienes ninguna pregunta seria? La mesa del diálogo, vamos, es evidente que está condenada al fracaso. Es decir, no me parece mal que se haga la mesa del diálogo. El gran fruto de la mesa del diálogo será la constatación de su fracaso, que es un fracaso anunciado, publicitado, jactado por parte del PSOE. Pedro Sánchez ha dicho no, nunca jamás, ni autodeterminación, ni referéndum, ni independencia, ni... pode haber devolution plus, como na terminoloxía escocesa, unha oferta de ampliación da autonomía de pacto fiscal. Bueno, pero no, eso no es la mesa del diálogo, para eso ya está en la comisión bilateral. Es decir, de lo que se trata es de hacer una rotonda sin salidas hacia la independencia, es lo que están negociando, ¿no? O un parking de larga duración para el aeropuerto, ¿no? Que citaba. Es decir, la mesa del diálogo es que es evidente, no se la cree nadie, Entonces, a mí, que se monte la mesita esta del IKEA, pues no me parece mal, ¿no? Porque la constatación de su fracaso tiene un valor político, pero es decir, lo que me parece mal es que esto conlleve 2 años de parálisis, Es decir, estamos en un embate con el Estado. Es decir, no es que nosotros queramos confrontarnos con el Estado, es que el Estado va por nosotros y la por ellos somos nosotros, y por tanto, si no hacemos nada, van a acabar con Cataluña. Quieren asimilarnos a otra provincia más de Castilla, pues seremos la continuación de Soria. Y entonces, es decir, si nosotros no hacemos nada, el programa del Estado, y esto en Madrid, en el Congreso, se visualiza con mucha claridad, es aniquilar Cataluña, aniquilar Cataluña, aniquilar la lengua, aniquilar cualquier diferencia cultural, acabar con nuestros dirigentes y asimilarlos exactamente igual que cualquier provincia de Castilla, la novísima, ¿no? O proxecto de lei audiovisual, que resulta que non hai cuotas para as linguas. Por eso digo que nosotros debemos mantener, no es que queramos mantener la confrontación, es que no tenemos otro remedio que mantener esta confrontación con el Estado. Pero, falas de confrontación inteligente e pacífica, si podes explicarlo. Sí, pero espera, que estamos por la anterior todavía, ¿no? Entonces, lo que me parece mal es que ahora estemos 2 años paralizados y lo que me parece mal que es que a cambio de esta mesa que no va a llevar a ningún sitio
se gaste el último cartucho potente que tenemos, que es la aprobación de los presupuestos. 22, porque claro. una vez que se le aprueben a Sánchez los presupuestos, bueno, palabra de Sánchez, que vale eso, nada. Es decir, que es evidente que una vez se aprueben los presupuestos se ha acabado la mesa de diálogo, se ha acabado todo, ¿no? E incluso desde el punto de vista político de la estrategia de Esquerra, me parece un error porque va a generar frustración, ¿no? Es decir, si tu gran apuesta es la mesa del diálogo, que no solo no va a conseguir ningún fruto, es decir, quizás una inversión, pero nada, y además a la que le apruebes los presupuestos, es que el otro se va a reír de ti a la cara por tonto. Que xa non tes balas. Que problema hai en parte da esquerra catalá, vasca, galega, para ollar sempre a Madrid e decir estes son os nosos amigos, a esquerda española, e logo a esquerda española nunca quere saber nada da esquerda galega? Yo en una intervención en el Congreso, era una moción que planteaba la CUP, y les dije es que la izquierda catalana, supongo que lo podría haber dicho de la gallega o de la vasca, pero yo hablo de la catalana. De parte, eu falo de parte. Bueno, yo hablo de la que conozco. E recoñezo que o BNG ahora non está neses, polo menos. Yo hablo de la que conozco, que es la catalana. Digo, la izquierda catalana es más izquierda que catalana, pero la izquierda española es más española que izquierda, ¿no? Y es que es evidente, Es decir, cuando en el Congreso de los Diputados hablábamos pues esto de memoria histórica, de violencia doméstica, de bebés robados, no sé qué, hay una gran diferencia entre las bancadas de la izquierda y de la derecha. Pero cuando hablamos de Cataluña, exactamente igual el PSOE que Vox. Vox vociferan más, pero el discurso es exactamente igual el PSOE y el PP, indiferenciable, ¿no? E incluso Podemos, se lo dije una vez en una intervención parlamentaria, digo, que vosotros llegasteis para saltar los cielos y os habéis convertido de Podemos en traguemos, no les hizo ninguna gracia, pero es que verdaderamente han renunciado a cualquier... se han instalado en los despachos del poder y... Si o PSC Podemos, Ciudadanos e Vox e o PP, os cinco forzas, Podemos non, perdón, os comuns non vamos chamar unionistas porque non se configuran como unionistas, pero bueno, estas cinco forzas chegan a ter maioría absoluta, ti non crees que ose sería Illa presidente? Sí, sin duda, sí. O sea, que as cousas de... Mira, Isao... Sí, es decir, que la gran diferencia en la política española y en la catalana es el hecho nacional. Lo de la izquierda-derecha hace muchos años que ha quedado muy diluido. Y al final, incluso desde el punto de vista de las políticas económicas y en el marco de la Unión Europea, es que hay poco margen para que el PSOE aparte de que el PSOE se ha derechizado mucho, se ha vuelto muy jacobino y muy conservador, hay poco margen, incluso en políticas sociales, para diferenciarse, ¿no? Pero bueno, el PSOE ya se ve defensa a ultranza de la monarquía, de intentar tapar cualquier investigación de corrupción. Es exactamente lo mismo, no hay diferencias, ¿no? Sí, claro, e agora, neste contexto, creo que xa a última pregunta, de alguma maneira a última reflexión antes de chegar ás preguntas do público, que o proceso de autodeterminación, o proceso de consolidación do dereito a decidir de Cataluña. Neste momento, evidentemente, estabais vivindo unha represión feroz, non? Neste momento, unha represión feroz. Sin embargo, hai unha maioría absoluta no Parlamento, hai un goberno que teóricamente debería facer unha aposta por unha xestión, porque a xestión sigue sendo importante, é dicir, non podes simplemente, non podes abandonar o que é unha xestión transformadora. Que perspectivas, Jaume, hai no contexto da Unión Europea, no contexto do mundo que se abre neste momento, no mundo da pospandemia, nunha realidade que, ademais, que a xente parece que incluso valora cada vez máis a saúde e a seguridade a respecto ao mellor da liberdade? Como ves ti a posibilidade finalmente dese dereito a decidir? Como ves a Unión Europea, non? ¿Cómo ves a relación? Vamos a ver, porque no es una pregunta, son muchas, Sí. Son muchas preguntas. O tema do futuro, ¿no? Primera cosa, nosotros queremos ser independientes para vivir en un país mejor.
porque no es que no tengamos un Estado a favor, es que tenemos un Estado en contra. Y esto lo tenemos a nivel de inversiones, a nivel de recaudación o de expolio fiscal, pero también a nivel de legislación. Cuando desde el Parlamento de Cataluña legislamos sobre determinadas materias, el Constitucional nos lo tumba. O Constitucional é un árbitro caseiro, sempre. Queremos un Estado, no porque nos guste más nuestra bandera que la española, que también, sino porque creemos que con las herramientas de un Estado, los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña podríamos vivir mucho mejor. Por tanto, primera cosa, y eso hace que, obviamente, desde las fuerzas independentistas tengamos que gobernar lo mejor posible porque es el objetivo. La independencia no es porque sí, es para tener unas mejores calidades y estándares de vida. Dicho esto, creo también que la independencia de Cataluña es imparable, es inevitable, se ponga como se ponga el Estado español, pese a la represión, pese a que ahora estamos en un momento valle, porque la pandemia ha desmovilizado las movilizaciones ciudadanas, porque el espectáculo que los partidos estamos dando, que somos incapaces de ponernos de acuerdo en nada, desmoviliza, desanima y cabrea a la gente. Pese a todo esto, yo no conozco a nadie que haya desertado de ser independentista. Y al revés, cada día, cada elección, hay más gente que no lo era porque no acaba de estar convencido, porque mantiene muchos lazos sentimentales. Me llamo Alonso Cuevillas, que no es un apellido de 16 apellidos catalanes. Es decir, todos o muchos o la mayoría tenemos muchos lazos con España, ¿no? Entonces hay mucha gente que le ha costado dar este paso, pero viendo la reacción del Estado español, cada día somos más. Por tanto, es una mayoría sólida, estable, creciente y por tanto, esto es imparable. Nosotros no tenemos fuerza. Quizás el 3 de octubre la pudimos tener, pero ahora es muy difícil para hacer una proclamación unilateral y mantener la posición. Esto es muy difícil en el contexto europeo. Es decir, la vía unilateral la veo difícil en la situación actual y la vía bilateral es la famosa mesa esta de diálogo que, bueno, que ya nos han dicho que no de ninguna de las maneras y, por tanto, no sé qué vamos a discutir. Por tanto, para mí la solución pasa por Europa. Pero cuando hablo de Europa, no hablo de la Unión Europea. La Unión Europea al final se ha convertido en un club de burócratas que hacen directivas sobre el envasado de los caramelos, unas cosas rarísimas, ¿no? Y no se preocupa de sus valores fundacionales y gira la espalda cuando en el Mediterráneo mueren centenares, miles de personas constantemente. Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es mantener esta mayoría estable, creciente, mantener una credibilidad internacional, que en eso hemos avanzado mucho, y en alguna charla he dicho que el día que seamos independientes tendremos que dedicar plazas, calles, estatuas a Marchena, Llarena, Rajoy, Soraya, ¿no? Porque han hecho más por la independencia de Cataluña que muchos políticos catalanes, ¿no? Porque el prestigio internacional de nuestro movimiento es correlativo al desprestigio del Estado español, el desprestigio de los jueces. La última resolución del Consejo de Europa ha sido una bofetada tremenda. Todo el show. Los indultos han tenido una clave claro. que pasa más por el Consejo de Europa que por una decisión de Sánchez. Recordad también todo el tema de los europarlamentarios, que con Junqueras dicen una prejudicial, pero luego no sé qué, venga, pues lo encarceló, ya no vale. Que de los otros tres, primero los intentaron sacar de la lista. Luego dijeron, si no venís aquí y juráis la Constitución encima de una Biblia con un crucifijo, no seréis nunca europarlamentarios. Es decir, que todo esto es un ridículo. Por tanto, tenemos una mayoría creciente y tenemos una credibilidad creciente. Y ahora falta un detonante que puede ser la crisis económica. España llegará un momento que no podrá pagar no ya la deuda, sino los intereses de la deuda que mantiene. Podrá ser alguna resolución internacional, alguna sentencia, no sé. La vigilia de que cayera el muro de Berlín, nadie pensaba que caería. Parecía una realidad inmutable. ¿La crisis de la monarquía, de la jefatura de Estado? La monarquía caerá, es evidente, porque saldrán cosas que implican también a Felipe en todos los escándalos del negocio familiar y por tanto, caerá. Pero digo, la solución vendrá de Europa, pero no de la Unión Europea, Club de Estados. Vendrá
de eso que no se sabe muy bien qué es, que le llaman la Troika, que es el Banco Central, algunos estados que tienen agenda propia, los luteranos. Cuando España fue objeto de un rescate, se le llamó rescate bancario, pero era un rescate con todas las... En ese momento, Finlandia pidió garantías hipotecarias, que esto entre estados soberanos es inconcebible en el ámbito del derecho internacional. O sea, quizás algún día veremos que no pagan y veremos, no sé, la Almudena, propiedad del gobierno finlandés, no sé, pues, garantías, esto. Os recuerdo que la Troika, cuando intervino a Italia, forzó el cambio de un primer ministro. Sí, sí. Por tanto, pueden pasar cosas y yo confío que vendrá por ahí la solución, ¿no? Imprevisible cuándo, pero yo apuesto que en esta década sin falta. Esta década 2020. Sí. 2020, bueno, sí. Pois eu creo, a coordinadora, que podemos pasar ás preguntas, non? Suso. Abans de tot, dir-li que m'ha semblat molt simpàtic que hagi esmenat el Sant Grial i els cants de Serena, perquè no sé si s'has fixat en l'escut que té al darrere, que porta el Sant Grial i una sirena també. No ho havia vist, no. I bromes a part, perquè em sembla que tots tres compartim un mateix sentit, no el mateix, però sí un sentit de l'humor i un patriotisme... Jo, parèntesi, normalment tinc més sentit de l'humor, però amb la mascareta em costa molt. Ho sé, em consta. I s'ha esmenat també que vostè ha sigut membre de la mesa del Parlament de Catalunya. Molt efímerament, no? No sé si m'agradaria, però no s'ha explicat quina va ser la raó per la que igual vostè va deixar de ser, perquè a mi, jo soc un fan de vostè i també del president Torra. I va saber una mica greu. Tens una cervesa pagada, quan acabem? Tens una cervesa pagada. Perfecte. Bueno, més preguntes. Vamos a ver. Yo no soy, a decir que no soy político cuando llevo 2 años como parlamentario, lo he sido en Madrid y en Barcelona, ya queda como un poco raro, ¿no? Yo no había militado nunca en ningún partido político, más bien he sido antipartidos políticos y yo entro en política, me lo piden después de intervenir como abogado y defender al gobierno, entonces tener cierta repercusión mediática, me lo piden y me convierto en política. Pero yo me ganaba la vida mucho mejor fuera de la política que en la política. Yo soy abogado, tengo un despacho de abogados y me gano bien, momentos mejor que otros, la pandemia nos ha fastidiado a todos, pero me gano la vida mejor. Es decir, si dejo la política algún día, mis compañeros de despacho y mi familia estarán encantados. Es decir, para mí era salir de la zona de confort, cosa que hago por compromiso con mi país, por compromiso con el presidente Puigdemont y hago encantado. A partir de aquí, yo en la política entro para intentar aportar, contribuir lo que modestamente pueda, pero yo no voy a sacrificar ni mi pensamiento ni mi libertad de opinión y expresión. Yo desde fuera de la política tenía mala imagen de los partidos, desde dentro la tengo peor. Sí, porque al final los partidos quieren ser estructuras donde no puedes pensar y yo digo lo que pienso. Lo he dicho siempre. Es una pregunta que me ha hecho Joan Antón antes y no he contestado, de la confrontación inteligente. Es decir, nos enfrentamos contra un Estado que tiene todas las armas del Estado. Cuando hablábamos del exilio, en un primer momento el exilio era el presidente, 4 consellers, Gonzalo Boye y yo, y el ejército de Pancho Villa. Contra esto tenemos embajadores, servicios secretos, policía, una desproporción de medios de narices. Y el Estado español, que tiene toda la fuerza de un Estado, y ha demostrado que no tiene ningún escrúpulo para utilizar su fuerza, sea de forma legal, ilegal, de forma cloaquil, no tiene ningún escrúpulo en hacer lo que haga falta.
Por tanto, a partir de aquí, la confrontación ha de ser la de David contra Goliat. Y lo que digo yo es que dándonos cabezazos contra una pared no conseguiremos la independencia más pronto. Por ejemplo, incomprensiblemente el Tribunal Constitucional ha prohibido que el Parlament de Cataluña pueda hablar de la monarquía o de la autodeterminación. Cuando a mí me preguntan eso en una entrevista televisiva, dijo, si no nos dejan hablar de la monarquía, haremos una moción, y entonces digo el título de una canción de Raimon que dice, no lo sé ni traducir esto, al bròquil s'està florint y tú ya mantens, que la traducción se está floreciendo la coliflor o el brócoli y tú ya mantienes. Bueno, no tiene ningún, ni para volver locos a los censores, es decir... Es la trinca, sí, es de la trinca. Sí. Sí, perdón, es de la trinca imitando una de Raimon. Sí, sí. Es decir, vamos a reírnos, si nos dejan esto, pues hablaremos no sé, si el grajo vuela abajo, hace un frío del carajo. Y haremos una moción de esto y todo el mundo sabrá y nos estaremos descojonando. Si no podemos poner libertad presos políticos, pondremos libertad peixos pacíficos. Ya está, ¿no? Y entonces yo digo lo que pienso. Entonces, lo que pasa es que en ese momento se está negociando el acuerdo de investidura, que fue parto de la burra, ¿no? Y entonces nos habían impuesto una ley de silencio, entonces algunos dentro de mi formación, que se ahogan en un vaso de Twitter, tienen miedo que eso pueda repercutir en las negociaciones, que no le veo la relación, pero tienen miedo. Entonces, como que yo tampoco tenía ningún interés especial en estar en la mesa, no tenía ningún interés especial, digo yo, oye, que por mí no sea, que yo me voy de la mesa y me voy de la mesa y si hace falta me voy del Parlamento. Entonces, Puigdemont me pide que siga como diputado, sigo como diputado y además con alguna responsabilidad importante ahora en el Parlamento, presido la Comisión de Exteriores, pero es decir que lo de la mesa para mí era más una carga que un cargo, no tenía ningún interés especial en estar. La única ventaja de estar en la mesa es que tenías plaza de parking reservado en el recinto del Parlamento, ¿no? Pero a cambio de eso eran 2 días más de tener que estar en el Parlamento y yo, como he dicho, tengo despacho de abogados. Sí, por favor. Bueno, vamos a ver, Jaume. Tengo varias preguntas, pero voy a limitarme a temas, digamos, jurídicos, que son las que me interesan un poco. Bueno, me interesan también los políticos, pero voy a obviarlos en la medida de lo posible. Vamos a ver, yo te preguntaría, desde tu experiencia en estrados, ¿qué opinión puedes tener de los jóvenes jueces, ¿no? Porque a mí me llama la atención que hace poco tiempo se esgrimió como defensa contra ese enquilosamiento de la judicatura española que nuevas generaciones de jueces pues pudieran suplir todo eso, ¿no? A mí eso evidentemente me suena pues un poco a música celestial, ¿no? Porque yo creo que desdichadamente sean jóvenes, sean viejos, pues pero me gustaría conocer esa experiencia. Una segunda cuestión es respecto de la alternativa de haberse utilizado el estado de excepción. Yo creo que eso hubiese sido mucho peor. Los que tenemos alguna edad, recordamos que ya hubo estado de excepción en España. Es un dato que se ignora bastante, pero es una realidad, ¿no? Y yo recuerdo en aquella época limitaciones muy fuertes que se impusieron a la población. Entonces, a mí me asalta un poco la duda de si esa alternativa que tú has sugerido hubiese sido mejor. Bueno, empiezo por la segunda, que es más fácil, No digo que hubiera sido mejor, digo que... Tendría... Perdón, pues o contesto la segunda y vamos por la tercera. Digo, no digo que hubiera sido mejor, lo utilizaba como un argumento a contrario. Imagínate si era improcedente el 155, que ni siquiera aplicaron el 116, que desde la óptica de la arquitectura constitucional era más apropiado. Habría sido peor, Sí. Pero ni siquiera eso. No, bueno, la última es realmente un poco ligada con todo eso. La incompetencia del Supremo. Vamos a ver. Evidentemente, pues yo creo que estamos todos de acuerdo, en fin, serie de cosas y tal. Pero pretender argumentar la incompetencia del Supremo a través del artículo famoso o la invocación que cualquier abogado, cuando va a un pleno, establece, si no de palabra, por lo menos de
pensamiento que va a ser injustamente tratado con mucha posibilidad, a mí me parece una ingenuidad, sinceramente. Sí. Es mi razón a mí. Bueno, no. Como vía argumentativa, me parece, digo francamente, como humilde jurista. Y una tercera, y última ya, que es una simple apostilla al tema Illa. Mi humilde opinión politológica, que también la tengo, es que el tema Illa fue una absoluta ingenuidad por parte del PSOE español. Creo que fue una ingenuidad absoluta. Pretender que Illa, aunque fuese catalán, se constituyese frente al independentismo tradicional como presidente de Cataluña. Bueno, nada más. Gracias. Bueno, pues empiezo por el tema Illa. Es decir, sí que es hecho que cualquier renovación pues, produce un efecto de novedad que le dio una potencialidad de votos. Dicho eso, no es descartable que lo que verdaderamente Sánchez quisiera era sacarlo de ministro de Sanidad, que tuvo una pésima gestión en el tema de la COVID. La tercera es una ingenuidad, ciertamente. Claro, visto desde la óptica de los que actuamos ante los tribunales españoles, es una ingenuidad alegar ante un tribunal cualquier vulneración de derechos, pero te aseguro que en el ámbito internacional no lo es. Es un tribunal manifiestamente incompetente y este es uno de las garantías procesales básicas, no solo constitucionales, sino internacionalmente reconocidas, artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, etc. Lo que pasa es que para que eso nos haya valido, lo hemos tenido que trufar, que marcar en un conjunto sistemático de vulneraciones. Aquí explicó un montón. Es que han habido vulneraciones de todo tipo, procesales y materiales, desde el 155 que decía, la incompetencia del tribunal, la atomización de las causas. Claro, piensa que nosotros íbamos al Supremo o a la Audiencia Nacional a defender a nuestros clientes y el fiscal te sacaba algo que lo había obtenido el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona. ¿Y esto dónde lo saca? Bueno, ya lo aportaremos. Una indefensión flagrante. Claro, como que la Fiscalía tiene visión de helicóptero y, por tanto, conoce todo lo que pasa en todas las causas, de tener una información que nosotros no teníamos. Es decir, las vulneraciones han sido totales. La suspensión, es decir, todo. La vistilla de prisión la hicieron con todos conjuntamente, con los 9 conjuntamente. Una vistilla de prisión, para los que no seáis juristas, hay una parte común que son los hechos, pero hay una parte de, oye, este señor de aquí, este es soltero, no tiene ningún compromiso, como lo deje se larga, pero esta señora tiene hijos pequeños y además tiene un padre enfermo, y no sé, es decir, que el riesgo de fuga es muy diferente de cada uno, todos a la vez. El argumento que la Fiscalía, que ni se lo había preparado ni mirado porque como que jugaba en casa con el árbitro a favor, no tenía ninguna necesidad. El argumento decía, es que algunos son miembros de Òmnium Cultural y otros de la Asamblea Nacional de Cataluña, y algunos de los dos, que hasta Turull dice, bueno, yo sí vale de atenuante, soy del Español, como decir, a ver si soy perico, es decir, no. Por tanto, sí que es una ingenuidad ante los tribunales en los que estamos, desgraciadamente, acostumbrados a trabajar, pero debería ser la norma máxima de cualquier tribunal, no la unidad de España, sino la defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Y respecto a la primera pregunta, el tema de los jueces, yo creo que convendréis todos conmigo, especialmente los que tenéis más edad, que en los 10 últimos años estamos mucho peor que hace 20 o 30. Hemos una regresión tremenda en todos los ámbitos. Mi buen amigo, antes lo comentábamos, Luis Llach, dice que si ahora escribiera, o la trinca que hemos dicho antes, si ahora escribiera las canciones que escribió, ahora lo encarcelarían, ¿no? Como al Tónico, como a Jafel, ¿no? Se calcula que un 60-70% de los jueces españoles son simpatizantes del PP o de Vox, ¿no? El Comité de Ética Judicial, que es escogido directamente por los jueces, de 5 miembros tiene 3 del Opus Dei. Yo no creo que un 60% de la población española sea del Opus Dei, ¿no? O vivo en un mundo, vivo en Matrix, no sé. Es decir, que hay ahí una desviación clarísima y yo creo que en los últimos años se ha producido una regresión. Más que una regresión, la afirmación nacionalista española en reacción al nacionalismo catalán ha permitido para desacomplejarse. Y es decir, los que hoy votan Vox no son nacidos ayer, antes votaban al PP.
Y, por tanto, ¿qué es lo que ha cambiado? Que se han desacomplejado y aquello que seguramente muchos seguían pensando, porque siguen mucha gente con mentalidades franquistas, pues hoy se atreven a decirlo abiertamente. Y esto a nivel de jueces se ve mucho. Claro que hay jueces normales y progresistas no ya de izquierda o derecha, sino con una interpretación progresista del derecho, pero hay muchos jueces que salen cortados directamente por el patrón de la factoría FAES, que estos que ya ves que van peinados con láser y así, es decir, que son más conservadores, es decir, que no solo se decía que los conservadores son los que venían del franquismo y no se han reciclado. Hay jueces que hayan ejercido antes del 75 ya no quedan, pero el problema es que las nuevas generaciones suben muy mal en la escuela sobre judicial. todo os que están na Audiencia Nacional, no Supremo, no Tribunal de Contas... Sí, no, pero te encuentras jueces jóvenes también que en la escuela judicial les inculcan... Sí. Claro, hay dos maneras de entender la función pública, como servidor o como autoridad, y lo que prima es la visión de autoridad. Cando o funcionario judicial, o suízo, o magistrado, é un funcionario. Sí. Bueno, en puridade, o xefe de Estado é outro funcionario. O que decía a acusación de rebelión, que despois foi absolutamente xa deixada polo Tribunal de Schleswig-Holstein, foi o que permitiu, en sede de medidas cautelares, a prisión preventiva. E o que permitiu tamén a competencia do Tribunal Supremo, porque o Tribunal, a Audiencia Nacional xa tiña definido, non? No, y les permitió suspender cargos públicos, con una aplicación también desviada del 384 bis de la LECRIM. Sí, que era para delitos de rebelión e para delitos de terrorismo. E desa maneira, automáticamente, aquel que estaba procesado deixaba de ser deputado, non? Foi o caso de Oriol Junqueras. De Oriol Junqueras, de Jordi Turull, de Jordi Sánchez, de Raúl Romeva como senador, Foi unha vulneración do dereito constitucional? Constitucional, non. A ver, constitucional. Os dereitos non son constitucionais, os fundamentais. Os dereitos fundamentais son europeos. Son internacionales, sí. Son internacionais, pero europeos porque hai unha Convención Europea, un Tribunal Europeo que é o que nos marca a liña jurisprudencial. E o dereito suizo ordinario predeterminado pola lei é un dereito absolutamente fundamental. E en Europa xa sabe todo o mundo que ese dereito non se respeta no Estado español. E o dereito a doble instancia penal, unha apelación... Lleva razón el compañero de decir que intentar que un tribunal te estime es ingenuo. Los que tenemos cierta experiencia como abogados sabemos que no. Y por eso ganamos las batallas fuera y no las ganamos aquí. Porque aquí, es decir, todo lo que digas... aquí la mentalidad preponderante entre la judicatura, entre el funcionariado y entre la judicatura, es que los derechos fundamentales son una molestia que hay que sortear, que les priva la eficacia. Si voy a detener a alguien, deja que le dé dos hostias que me va a decir lo que yo quiero. Está tanto derecho fundamental, claro, esta es la mentalidad, ¿no? Pero unha cousa importante que da unanimidade pasamos a dous disidentes, non? Sí, porque una de las cosas importantes, a raíz de las sentencias y pronunciamientos europeos y a raíz de la sentencia de Trapero, claro, porque nos coge un magistrado que ya fue candidato a todo y no ha llegado a nada y ya está cerca de la jubilación y ya para lo que le quede en el convento se atreve a decir lo que sea. Y eso les ha quitado el miedo a algunos. Fijaos que hasta entonces solo se habían atrevido a decir que era una aberración todo jueces y fiscales jubilados. Porque si el juez o fiscal en activo que sea capaz de cuestionar mínimamente la línea oficial, es que no puede ni ir a tomar el café con sus compañeros, que esto lo hemos vivido. Hay algún fiscal y algún juez de INDEP en Cataluña, no salen del armario, no se atreven. Mira, aquí quedamos moi impresionados, eu polo menos, e teño a máximo respeto, Luciano Varela, recentemente xubilado na Sala Operal do Tribunal Supremo, e que de verdade, sinceramente, eu no Tribunal Supremo, no suizo, non sei se vos pasou os que coñecedes ainda, eu non o coñecía. É que Luciano Varela é unha revista xurídica de Galicia, é unha persoa... Televisiva, obviamente, a casi todas as sesións, non? Evidentemente, percibíase que estás dicindo ti a pasividade, digamos, por chamala claramente, de Luciano Varela. Pero que tampouco se pode preestablecer, en fin, o digo porque o penso así, preestablecer unha hipotética conducta de ese señor ou de calquera outro dos outros, porque entón estamos rachando co principio, digamos, que se supón, entre comillas, de imparcialidade.
Yo creo que Luciano Variega... Eu o que non podo é pensar, xa sei que son un inxanuo, evidentemente, a pesar dos anos que teño, que porque teñas unha chaqueta ou tal ou cual, pois xa te cale. Ese sexa un elemento para caracterizarte en tanto en cuanto ti vas a votar dunha maneira ou outra. Eu o Luciano que eu coñecín non o vexo condenando por sedición a ninguén. Bueno, yo creo que Luciano tuvo un papel relevante para convertir la acusación en rebelión en condena por sedición. Pero así todos los que lo conocíamos, no personalmente, pero lo conocíamos jurídicamente, esperábamos más valentía de él. Sí. Participaste, no te recuerdo, no recuerdo No, haberte visto. no, yo no participé conscientemente porque como abogado de Puigdemont quería estar absolutamente preservado por si algún día tengo que intervenir. No, iba a preguntarte tu opinión de la actuación, digamos, de tus compañeros. Supongo que dirás que fue estupenda, naturalmente. Yo tengo admiración por algunas de ellas y bastante rechazo técnico por alguna otra también. Yo creo que se dejaron ganar la partida por Marchena. Yo creo que se tendría que haber elevado el tono de enfrentamiento. Si recordáis algunos el juicio del 17A, el segundo día de juicio tengo un enfrentamiento con Guevara, y yo no me callo. Sí, pero la mayoría de abogados, sabes por experiencia, callan. El hombre que fuma. Y yo no callé. Y entonces se puso como una moto y tal, y al día siguiente nos dijo, aquí ironías no, porque me dijo, que no le pregunte por el contenido. Además no se oía nada, entonces empezó a gritar, y entonces cuando me dice que no le pregunte por el contenido, digo, entonces le pregunto por el continente, me dice eso. Entonces se da cuenta que lo estoy vacilando, y entonces, aquí ironías no, aquí se respeta, no sé qué. Al día siguiente nos dijo que elevaría una queja al Colegio de Abogados y tal. Al día siguiente nos trajo caramelitos. Yo creo que el primer día que Marchena empezó a decir, mire, señor Lezado, usted sabe mucho, sabe que esto es impertinente y tal, y algún abogado dijo, tiene usted razón, señor presidente, lo retiro, yo creo que se tendría que haber plantado. Porque, entre otras cosas, sabes que no te va a expulsar. Y si te expulsa, ya has ganado. Y como que sabes que no te va a expulsar, bueno... Mira que non podes reformular a pregunta. Bueno, o con lo de los vídeos, y no tiene usted la palabra. ¿Cómo que no tengo la palabra? Me tendrá que expulsar, ¿no? Ahora, decir desde la grada, este penalti no se podía fallar, es muy fácil, hay que estar ahí, No, eu creo que aos compañeros que tiveron... Yo lógicamente, estaba en contacto con los compañeros que llevaban el asunto y les decía, tenéis que plantar cara y tal. No, esperen. Entonces, hubo un momento en que tuvieron como la consigna de esperar cómo avanzaba y tal, y entonces que ya plantarían cara más adelante, y llegó un momento que les había ganado la partida. Pero, sobre todo, esa confianza técnica, mira que eu fun abogado da Asociación de Conciencia, e ao principio, viña xente os abogados da Asociación de Conciencia sempre decían non recoñezades o tribunal, sobre todo cando eran os militares, a mí non me tocou os militares, pero quero decir, sin chegar a esa cuestión e utilizando todos os mecanismos de posibilidades do Estado de Dereito, máis nun suizo de televisão, sí que botei en falta algún que cuestionara, por exemplo, decir, mire, vamos a ver, o escrito de acusación vai por aquí, eu podo preguntar todo o que se refira ao escrito de acusación. Todo, aparte, eu como defensor teño máis marxe de maniobra, teóricamente, non? Que os acusadores. Yo creo, no sé si lo mismo hubiera estado allá y me hubiera apocado ante tanto terciopelo y tanta olor a naftalina, no lo sé, pero yo... Non é unha sala cómoda, ademais, non é cómoda. Yo he informado en aquella sala, pero yo creo que habría intentado plantar más cara, pero te digo, no sé si luego habría sido capaz o no, pero creo que se debería haber intentado. O que increíble, ademais, como Marchena trasladou a opinión pública progresista española que había sido un juicio con todas las garantías. Chela de garantías. Sí. Sí, Maxi. Sí. E pouco máis, non? Temos que ir pechando, non sei se hai preguntas pedidas. Hai dúas, non? Nada. Si el problema no es que sea breve la pregunta, es a ver si yo soy capaz de responder brevemente.
Vamos a ver, antes comentabas un pouco, bueno, pues, cuál foi a evolución, non, dende que hubo, digamos, un pouco, bueno, pues, que empezou todo o tema da declaración de independencia ata que chegamos a este 2021, non? E que agora con esta, bueno, pues, a mesa de negociación ficticia, que non se negocia nada, pero que, bueno, que realmente é un pouco no estadio no que estamos, esa especie de mar dos sargazos onde nada acontece. E comentabas antes que un pouco a línea sería, bueno, pois que houbera algún feito que acontecera en Europa a través da Troika ou calquera outra acontecemento que pudese desembocar nunha, digamos, evolución da declaración de independencia novamente do pobo catalán, non? Pero esos, digamos, son unha cuestión externa, non? A propia Cataluña. Pero a nivel interno en Cataluña, políticamente, ¿cuál se considera que sería a estructura necesaria do seu Parlamento para que, si ese acontecimiento externo se dá, poder poñer a funcionar novamente a maquinaria de independencia desde o propio pobo catalán? Sí, nosotros estamos intentando mantener un embate contra el Estado. Y, por tanto, hay que actuar con inteligencia porque tiene mucha fuerza. El gran error que cometemos es no actuar de forma coordinada. Entonces, yo, desde mi formación partidista, claro, yo milito en una cosa que se llama Junts, que formalmente es un partido político, pero que en realidad, a mi entender, es más un movimiento que un partido, porque, de hecho, desde el punto de vista ideológico es muy transversal. Hay una corriente progresista, una socialdemócrata y una liberal, que lo que nos aúna es querer la independencia de Cataluña, pero seguramente con modelos de fiscalidad, de relación público-privada diferentes entre todos, ¿no? Pero se ha intentado por todas hacer un movimiento común, pero cuando los otros dos grandes partidos independentistas, Esquerra y la CUP, no han querido, y yo creo, y lo he sostenido últimamente mi partido, que tenemos que desacomplejarnos. Hemos querido tanto preservar la unidad que en aras a preservar la unidad hemos ido echando demasiada agua al vino, y yo creo que desde Junts nos tenemos que desacomplejar y empezar a marcar nuestro criterio. Si quieren venir los otros, fantástico, pero seguramente a quien tenemos que intentar convencer aquí no es, como hemos dicho hasta ahora, a la cúpula de Esquerra, la CUP, sino a sus electores. Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer es tener una mayoría suficiente para plantear estos embates al Estado. Efectivamente, desde el momento en que el partido que ha ganado las elecciones dentro del independentismo, por un diputado, pero hay un empate técnico, porque ellos son 33-32, pero de los 33 hay uno que ha dicho que en un referéndum de independencia votaría que no, que es uno que viene del PSC. O sea que de diputados independentistas estamos empatados a 32. Pero desde el momento en que se sientan en una mesa, cosa que de Europa dice, bueno, esto ya está encarrilado, que les aprueben los presupuestos, pues esto dificulta las cosas, claro. Anna. Hola. És que jo m'he quedat amb un detall que he dit abans, que és que quan portava en Turull i en Quim cap a Madrid i que en Junqueras anava només amb una carpeta. Jo crec que allà a Catalunya es pensa una mica com que això estava parlat i aquests marxarien i aquests quedarien, llavors es donaria una mica un curs internacional al procés, i des de fora de Catalunya penso que es veu com uns són els màrtirs i els altres no. Junqueras, amb tenir dos fills i tot, vostè creu que en el moment d'incertidumbre que hi havia allà podia valorar poder inclús un indult i que era millor quedar-se que marxar? O no ho pensava? Es amb els vostres clients. Es posible. De hecho, no teníamos información fiable. Y he dicho que había dos líneas de información. La de Catalá, que no iba a haber prisión de larga duración, y la de Soraya, que sí. Yo me creía más a Soraya, pero probablemente a Junqueras le llegaba vía Carles Mundó la de Rafa Catalá, ¿no? Y entonces, esto por un lado. Segundo factor, las reuniones que mantuvo el Gobierno tuvieron muy claro respetar la libre decisión de cada uno. De hecho, había tres que marcharon y volvieron, algunos que iban a marchar y desistieron a medio camino,
porque también hay que tener en cuenta, como antes he dicho, la incertidumbre de aquel momento. No se sabía lo que iba a pasar con los que se quedaran, ni se sabía cómo iba a acabar los que marcharan. Luego, además, en un primer momento, el exilio no estaba suficientemente bien organizado y con lo cual tenía una sensación como de fugitivos, de pisos francos, cosa que generaba mucho estrés. Por tanto, hubo todo un cúmulo y, claro, además es tomar decisiones muy trascendentes en tiempos muy reducidos con una gran presión. Es difícil y creo que se debe respetar. Que aparte pudo haber algún cálculo político, es posible. Pensar, si me quedo, pues saldré hecho aquí un Mandela, bueno, ¿no? Sí, tenemos que ir rematando, pero quería una pequeña pregunta respecto de un dato que acaba de dar y me hizo un poco pensativa, que os fuisteis un 60%, 60-70%, hizo que tenían una ideología, vamos, entre PP y Vox. Y claro... Más Vox que PP. Más Vox que PP. Claro, eso nos fue pensar un poco en este estado, ¿no? Y saqué o título a fake news, que le vamos vivindo una historia de España que es una fake news en sí mesma, con un desprecio constante pois, aos dereitos fundamentais. Entón, non sempre temos escoitamos o do franquismo, e o que, bueno, que se unha docente, que me faltan poucos anos para jubilarme, estaba en segundo de SB cando morreu Franco, é dicir que a estela é tan longa que vemos a xente moi moza pois que entende ese discurso, que esa fake news, efectivamente, de non dereitos, que creo que é un problema colectivo dun Estado que se construe pues, desde unha historia inventada e moi ao servicio de eliminar dereitos fundamentais. Creo que aí temos un problema consunto moi importante que en vez de falar das mentiras, bueno, unos mínimos de verdade sí que necesitamos para defendernos como povos y como personas. Uno de los graves problemas que tiene España es que tiene unos medios de comunicación los dominantes, porque luego hay prensa, hay digitales, hay una cabecera que es diferente, pero que en general tiene una prensa muy poco crítica, una prensa que tiene unos estándares de los peores de todo el mundo civilizado, ¿no? Entre otras cosas porque o dependen de grandes corporaciones o están absolutamente hipotecados y entonces siguen la línea oficialista. Entonces España, que es una economía extractiva, claro, España al final es el Gran Madrid que está vaciando a toda España. Quedamos las periferias marítimas, y cada vez menos. Es una economía, yo ahora voy a acabar aconsejando dos libros. Un libro que se estudia, antes había algún economista, me ha dicho, ¿no? Un libro que se estudia en las facultades de Economía, que escribieron dos nominados al Premio Nobel, que son Robinson y Acemoglu, que se llama ¿Por qué fracasan los países?, que explica por qué unos países son ricos y otros pobres, y esto no depende ni del clima, ni de la raza, ni de la religión. Pone el ejemplo de Ciudad Juárez y El Paso. Uno está en Estados Unidos y es rico, y otro está en México y es pobre. Y eso es porque hay algunos sitios donde hay unas élites extractivas que no permiten que la economía avance, y donde se dan condiciones para que pueda haber la gente prospere, la economía avanza en general. Claro, España es un caso prototípico de economía extractiva. Fijaros las grandes empresas del IBEX. Podríamos hacer un par de excepciones, pero... Grifols, Inditex y alguna más, pocas más. Yo he dicho un par y pensaba en estas dos, pero no me quería meter aquí en jardines de Grifols. Puedo hablar de Inditex, no lo conozco suficientemente bien. El resto que son o antiguas empresas públicas privatizadas, o empresas que de una forma u otra viven del BOE, porque son mercados regulados, telecomunicaciones, energía, o porque dependen de obra pública. Y esto ha creado una economía que es la economía del palco del Bernabéu, como símbolo. Todo esto comandado por el rey, entonces hay todos unos intereses que han logrado crear un discurso y han buscado un enemigo. Antes fueron los vascos, ahora somos los catalanes, quizás algún día os toca. É que mesmo se atreven a decir o goberno do Estado que lleva a pechar a enerxía nuclear. É increíble. Sí, bueno. Sobre esto escribiu Cristina Fallarás. Y entonces han construido un enemigo interior que les permite mantener esta unidad, y con unos medios de comunicación, claro, los programas
dominantes son el tomate y las mamachichos y estas cosas, ¿no? Con elevados porcentajes de la población idiotizada y desinformada. Y, por tanto, ahí se mantiene para el privilegio de unos pocos. Yo espero que algún día el pueblo español también despierte. Y luego, con respecto a lo que comentabas, me ha venido a la cabeza otro libro que leí, como todos, mucho durante la pandemia y que os aconsejo absolutamente, que es la última monografía de Paul Preston, el historiador británico experto hispanista, que se llama, lo leí en catalán, Un pueblo traït, debe ser un pueblo traicionado, y explica la historia de España con muchos detalles, muy bien documentado, como todos los trabajos de Preston, desde la restauración borbónica del 1876 hasta la abdicación de Juan Carlos, que es cuando acaba el libro, como una mezcla de corrupción, ineficiencia y salvajismo. Este es el ADN de la corte española, ¿no? Y este difícilmente lo vamos a cambiar, ¿no? La única solución, seguramente nadie más, quizás tanto, pero no más que los catalanes, ha intentado la operación de reformar España, regenerar España. Ya el abuelo de Maragall la escolta España. Es decir, ha habido muchos intentos de implicarse en la gobernabilidad española para intentar regenerar democráticamente, productivamente. Bueno, nosotros nos hemos decepcionado. Creemos que es imposible, que no vamos a reformar nunca ese Estado y que dentro de ese Estado no tenemos futuro, porque ya digo, no tenemos un Estado a favor, sino un Estado que nos va a la contra. Y, por tanto, nosotros mayoritariamente, digan lo que digan oficialmente, mayoritariamente os lo aseguro, hemos optado de forma clara e irreversible por la independencia. Es decir, ahora no nos pueden venir ni con estatuts, ni con avalorios, no nos pueden venir con pactos fiscales, porque la desconexión ya es definitiva. Y nosotros hemos optado por la independencia, vamos a seguir el camino, lo vamos a conseguir y os animo a vosotros también a que luego nos sigáis.